El mes pasado, la compañía Megafarma inauguró la planta farmacéutica Megalabs, ubicada aquí, en la zona franca Parque de las Ciencias, en Canelones, donde nos encontramos esta mañana. La planta, la más importante del grupo, contó con una inversión superior a los 110 millones de dólares. En ella se van a elaborar medicamentos sólidos orales, inyectables y oftálmicos para exportar a todos los países de Latinoamérica. El sábado tuvimos la oportunidad de recorrer con el equipo de producción de En Perspectiva estas instalaciones y hoy hemos vuelto al lugar para contarles más a fondo de qué se trata este emprendimiento y cuáles son las posibilidades que abre para nuestro país. Aquí estoy junto a Gian Claudio Broggi, que es el gerente general de Megafarma. Buen día. Buen día, Emiliano. Y antes que nada, muchas gracias por esta apuesta, ¿no? Creo que es tu primer salida a hacer un programa desde en vivo, desde fuera de la radio, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy también con Andrés Prada, que es el director de operaciones de la empresa. Buen día, Andrés. Buen día, Emiliano, y saludos a toda la audiencia. Están notando ahí un acento que no es uruguayo, ¿no? Es español o mejor un toque catalán. De Barcelona, hincha del Barça, por cierto. ¿Y radicado acá desde cuándo? 2005. Vamos a ir entrando de a poco en nuestro tema. Más tarde, después de las 10, hablaremos en general sobre el Parque de las Ciencias, pero vale la pena colocar acá un dato importante. Esta zona franca fue impulsada por el grupo Megafarma, que de hecho fue la primera firma en instalarse en el año 2009, ¿verdad? En el 2007 presentamos el proyecto en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez y siendo también el ministro de Economía Danilo Storis, presentamos el proyecto Parque de las Ciencias y sí, en el 2009 fue aprobado el decreto por el cual, empezó la construcción de las infraestructuras. Ahora Megafarma dio un nuevo paso con la apertura de Megalabs, que es el motivo de esta avenida nuestra hasta acá. Pero cuando conversamos por primera vez en Perspectiva con Gian Claudio Broggi en el año 2009, él explicaba que Megafarma es una alianza de laboratorios encabezada por Roemers. ¿Ha cambiado algo en ese sentido? No, no ha cambiado. En realidad somos un laboratorio farmacéutico en el cual sí está integrado por varios laboratorios, ¿no? Entre los que el más importante sigue siendo Roemers. Si bien hay marcas también muy importantes, quizás no tan conocidas aquí, como Laboratorios Rowe, en aquel entonces decía Medigel, Point, se ha integrado Italmex, Panalab, Raimos, y ahora estamos integrando también un laboratorio en Brasil, así que sí, se va agrandando la familia. ¿Por qué Megafarma toma la decisión de instalarse acá en Uruguay? Nosotros entendimos que Uruguay, por su seguridad jurídica, sus recursos humanos calificados, esta es una industria que necesita recursos humanos calificados, por su régimen de zonas francas también, evaluamos varios regímenes en la región, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, evaluamos el uruguayo que lo conocíamos. Y la verdad que nos pareció que luego de analizar todo esta era la mejor opción. ¿Cuáles son las ventajas de Zona Franca en particular? Bueno, este es un proyecto que está enfocado a la exportación principalmente, por lo cual la seguridad jurídica de estar en un régimen con un contrato a largo plazo por 30 años, creo que nos daba esa seguridad el poder invertir arriba de 100 millones de dólares, como es esta inversión, con tranquilidad para poder desarrollar el plan de negocio de largo plazo. Hay en particular ventajas impositivas, vamos a recordar cuáles. Hay ventajas impositivas, no está gravado por el impuesto a la renta a la actividad empresarial y tampoco el impuesto al patrimonio, pero también tiene desventajas impositivas, que es la pérdida del origen, que es algo que quizás Uruguay tenga que, en los próximos tratados de libre comercio que está haciendo, de hecho con México lo tiene, con Chile también, no se pierde origen, porque un producto, si realmente es fabricado en Uruguay, en una zona franco-uruguaya, en realidad es de origen uruguayo, no debería perder el origen cuando ese producto es exportado a otros países. Sí se pierde el origen en el Mercosur por la resolución 8 del que dio origen al Mercosur, pero y en otros mercados, o sea que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Así en la balanza nosotros consideramos que tiene más ventajas. Igualmente no es
digamos, instalarse en una zona franca y en Uruguay, el único motivo no fue fiscal, ¿no? ¿Cuáles otros? Ya aparecieron mencionados, pero en especial, para destacar, ¿cuál? En especial, por ejemplo, la ubicación. ¿Cuánto cuenta la ubicación? Y la ubicación cuenta. En este caso nosotros estamos aquí a 1 kilómetro del aeropuerto y tenemos el perimetral del puerto. O sea que en Uruguay esta ubicación cuenta, especialmente la gran mayoría de nuestras exportaciones salen a través del aeropuerto, ¿no? Es descarga aérea, medicamento que va con determinadas condiciones climáticas, después, ¿no? En frío y que tiene que llegar al punto de venta en las mejores condiciones, así que estar cerca del aeropuerto cuenta. Y después Uruguay, si bien está lejos de nuestro mercado son todo Latinoamérica y somos muy fuertes en Centroamérica, el Caribe, en todo el Pacífico, ha mejorado mucho la conexión, pero priorizamos aquí el recurso humano calificado. Ustedes se dedican básicamente a la exportación. ¿Los países de destino? Toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Yo te diría que Argentina un poquito, por lo que comentaba del Mercosur, pero Centroamérica, el Caribe, en especial República Dominicana, y todos los países del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, son los fuertes. En algunos de esos países Megafarma ya tiene presencia. Sí, o a través de distribuidores o con compañías nuestras tenemos presencia. Ajá. Y entonces, ¿cómo se complementa esta producción de acá con lo que ya existe en esos lugares? Nosotros, el grupo tiene 10 plantas farmacéuticas en toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos plantas en República Dominicana, en México, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, pero esta planta está pensada para producir las marcas corporativas, aquellas marcas que tienen presencia en todos los mercados, porque en economía de escala nos sirve fabricarla y concentrarla en una sola planta, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de esas marcas justamente para que el oyente se ubique? Bueno, allí, digamos, Megafarma, para ubicarlo, es un laboratorio que está presente en casi todas las áreas terapéuticas. Es decir, estamos presentes en cardiología, en gastroenterología, en lo que es antibióticos, analgesia, diría que oftalmología, sistema nervioso central, quizás oncología es donde estamos menos, que es un área que estamos ahora comenzando a desarrollar. Y bueno, y allí tenemos marcas muy conocidas, como pueden ser el Sertal Compuesto, por ejemplo, que es una marca que se vende muchísimo en Centroamérica y en el Caribe. Otro ejemplo, y cerramos esa recorrida. Y bueno, podemos tener una risperidona, un Gobal, podemos hablar de la migradorixina, por ejemplo, de las marcas que son conocidas aquí en el mercado uruguayo por ser marcas Roemers. Les cuento a los oyentes que acá en Parque de las Ciencias Megafarma aparece distribuida en varios lugares, ¿no? Por un lado, en el edificio central del parque, la torre corporativa, donde están sus oficinas, acompañadas de las de otras empresas. Aquí es donde estamos nosotros en este momento. Pero también está en el Centro de Investigación y Desarrollo, en la planta de producción Megalabs y en lo que podríamos llamar el galpón de logística, a su vez a cargo de otra empresa llamada Salenin. Entonces, vamos a ir pasando por esos distintos puntos. En primer término, vamos al Centro de Investigación y Desarrollo, que se inauguró en realidad hace 2 años y algo. Ahí está, mediados de 2014. En mayo completo. Mediados de 2014. Fue la primera escala de nuestra visita del sábado pasado. Podemos contarle a los oyentes qué es lo que se hace allí, qué es investigación y qué es desarrollo en este caso concreto. Le doy la palabra ahora a Andrés Prada. Bueno, voy a intentar simplificar para no todo el mundo intente entender desde la distancia. Básicamente lo que hacemos nosotros es, de lo que hay en el mercado, alternativas terapéuticas de laboratorios originadores, nosotros lo que intentamos es diseñar un producto que sea equivalente terapéutico al original, para lo cual, dijéramos, abarcamos desde la escala inicial del pensamiento, planificación, toda la fase de prototipos, hasta de alguna manera llegar a la escala industrial e incluso con los ensayos clínicos de bioequivalencia que demuestren dicha equivalencia terapéutica, ¿no? Todo eso implica toda una serie de trabajos
evidentemente soportados por sistemas de calidad y gente calificada, que de alguna manera van trabajando desde la concepción, las pruebas, todos los ensayos, las pruebas chiquitas. Hay toda un área de infraestructura que Emiliano y Rosario recorrieron, donde vieron dónde se hacían pruebas chiquitas, donde luego eso se transponían a escalas mucho mayores, estamos hablando ya de iniciales de 1 kilo hasta incluso 30 kilos, con miras de alguna manera de que luego lo que se traslada a la planta de producción tengamos una fiabilidad de que el medicamento que luego hacemos sea eficaz, seguro, estable y reproducible, ¿no? O sea, que cumpla sus funciones. Los oyentes que están siguiendo además nuestra emisión en video están viendo imágenes de este centro de investigación y desarrollo. ¿Cuántas personas trabajan ahí, en esa parte específicamente? Unas 70 personas. ¿Y cuál es la formación de este personal? Y básicamente son el 80%, arriba del 80%, son todos titulados superiores y casi prácticamente todos químicos farmacéuticos. Pero con la formación que obtienen en la facultad, ¿alcanza o para este tipo de tareas en particular requieren una formación adicional? Bueno, la mitad de ellos son personal joven, la verdad, muy joven, de reciente incorporación, y la verdad tiene una buena base de lo que viene de la universidad. Pero hemos ido complementando y añadiendo muchas capacitaciones, o sea, para un poco, digamos que por el grado de tecnología de los equipos que hay en el centro, que muchos incluso no aparecen en el país, hemos tenido que hacer todo un plan de capacitación. De alguna manera han venido proveedores de fuera, de todos los países, o sea, de Estados Unidos, de Europa, para poner en marcha los equipos, con lo cual ha habido horas formándose ahí, y al revés, han ido técnicos nuestros a determinados cursos y capacitaciones, han ido a Estados Unidos, han ido a Suiza, han ido a Francia. Entonces, de alguna manera, llevamos, te diría, miles de horas de capacitación desde el arranque, sumando el global, con toda la gente, para un poco tener un estándar de desempeño alto, ¿no? O sea, para lo que sea la región. Así que por aquí ya vamos anotando algunas de las ventajas que tiene un emprendimiento como este para nuestro país. Por un lado, la captación de recursos muy calificados, pero a los que además se les añade formación, ¿no? O sea, hay una transferencia de know-how incluida. De vuelta, para que el oyente se ubique, para llevar esto a la tierra, algo concreto, estamos hablando de investigación y desarrollo en ese centro. ¿Algún tipo de productos o especialidades en los que estén en este momento trabajando? Bueno, nosotros, por ejemplo, aparte de los comprimidos, que son las pastillitas, que un poco que todo el mundo entiende, dentro de eso hay un abanico de posibilidades. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, incursionando en terapias de modificación retar, o sea, lo que sería con extensión del efecto terapéutico, a través de nuevas formas con comprimidos en diferentes capas, con diferentes grados de liberación, para que el efecto terapéutico dure, por ejemplo, 24 horas en vez de 8, y reduzca, por ejemplo, efectos secundarios, y bueno, y todo eso lleva atrás todo un trabajo de formulación y asimismo un trabajo clínico, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos acuerdos con diversas, lo que se llaman entidades que hacen ensayos clínicos, que son en inglés lo que se llaman las CROs. Y bueno, y sobre eso vamos haciendo todo un proceso de investigación y puesta a punto de las diferentes formulaciones. ¿Cuánto tiempo lleva el desarrollo de uno de estos fármacos? Bueno, desde que la idea hasta completar la bioequivalencia, fácil pasan 3 años. Y si incluimos los registros, una vez, por ejemplo, que nosotros el mecanismo en Uruguay, y luego empezar a registrar, casi te diría 4 años. O sea, por eso hablábamos en su momento que esto es un proceso de largo visión de plazo, ¿no? Nosotros tenemos entre 15, el objetivo es tener entre 15 y 25 moléculas en desarrollo en nuestro centro de desarrollo. Ese es el objetivo que ellos tienen y creo que lo estamos cumpliendo desde que se inauguró hace 2 años. El primer año creo que sacamos 12, 13 y este año vamos a cumplir está entre el rango de 15 a 25 moléculas nuevas, ¿no? Que luego se transforman, sí, luego de registrados en los distintos mercados, se transforman en productos que llegan a los pacientes. ¿Esas moléculas deben registrarse mercado por mercado? Mercado por mercado. ¿No alcanza con el registro en Uruguay? No, primero se obtiene el registro en Uruguay y el certificado de libre venta en Uruguay, en el caso de que esté en venta en Uruguay, o el certificado de exportación, que te lo aceptan en algunos países, y luego hay que registrarlo en todos los países. Sí. Vamos a escuchar a Rosario. Rosario, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Emiliano. Bueno, te cuento, sí. El Centro de Innovación y Desarrollo tiene 3.400 metros cuadrados. ¿Podés explicarle a nuestros oyentes cómo luce por afuera, por adentro? Bueno, empecemos por afuera. En realidad creo que la primera sorpresa es de que esto, lejos de ser un galpón, es un edificio que tiene un diseño arquitectónico cuidado y muy atractivo. Una planta que es irregular, que se va extendiendo y que de alguna forma sigue la funcionalidad que luego se le exige dentro, ¿verdad? En términos generales son prácticamente dos niveles. El primero de los cuales, el que queda, la planta baja, vendría así, tiene un sector absolutamente vidriado, de vidriado continuo, y en otro sector se ubican ventanas en medio de una pared completamente pintada de gris, opaca, ¿no? Y lo que vendría a ser la planta alta es ciega totalmente, con un recubrimiento metálico de una chapa canalada que le da también una perfecta continuidad. Pivoteando los dos sectores principales de este edificio, hay un gran cilindro que levanta su altura por encima del nivel de la azotea de la planta alta y casi completamente vidriado. Y eso es el hall de acceso, con una especie de techito de marquesina que indica el acceso. Es ese cilindro fundamentalmente el que da, señala el lugar de acceso. Cuando uno ingresa, y ahora vamos a la parte interior, y se encuentra entonces con este espacio de gran altura y mucha luz natural, que ofrece dos opciones. Si tomamos a la izquierda, vamos a encontrar el sector de oficinas, y a la derecha el sector de laboratorios. En ambos casos, para ingresar, hay que superar con una tarjeta identificatoria una serie de molinetes que de otra forma prohíben la entrada. Bueno, tomando a la izquierda tenemos el sector de oficinas. Un sector de oficinas que, si bien tiene un aspecto administrativo, lo cierto es que aquí también trabajan muchos químicos farmacéuticos, porque además de lo que pueden ser los registros en el exterior, tiene que delinear el proceso de lo que es la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevos productos químicos farmacéuticos, ¿verdad? Eso sucede a la izquierda, y en el aspecto, más allá del tamaño, tiene el aspecto de oficinas y salas de reuniones y salitas como para ofrecer un aula, ofrecer una explicación medianamente tradicional. La cosa más diferente comienza cuando uno ingresa al sector de laboratorios. Aquí tenemos fundamentalmente dos laboratorios, el de microbiología y una gran superficie que es el laboratorio físico-químico, donde en más de 20 puestos de trabajo a lo largo de mesas corridas se desarrolla una asociación de computadoras más toda una columna de artefactos donde se analizan los productos, y que tiene una originalidad que es una especie de brazo telescópico que termina en un semicilindro transparente que es una aspiradora. ¿Por qué? Porque cuando el químico, que está totalmente cubierto y de lentes, está realizando una prueba, en el manejo pueden producirse gases que, en la medida que sea todos los días, pueden resultar tóxicos, de ahí que se aspira, de forma de evitar todo riesgo. Por supuesto, está calculado hasta el máximo los riesgos, hasta tal punto que en ese mismo lugar hay dos duchas. Sí, señores, lo escuchan, dos rosetas de color amarillo y unos platitos como para enjuagar ojos en caso de producirse una contaminación indebida en los, aquí sí, todos ellos, químicos farmacéuticos que trabajan en investigación. Y bueno, como también lo voy a señalar, pero lo voy a volver a repetir en el otro edificio, hay todo un andar, que es esa transparencia que yo señalaba en la fachada, que tiene que ver con un corredor a través del cual la visita, sin tenerse que vestir y disfrazar completamente, puede recorrer y ir viendo el proceso del laboratorio a través de vidrios suficientemente entonces separado como para que el ambiente estéril. Rosario, retomar justamente en este punto la conversación con nuestros entrevistados. Esto que mencionaba Rosario, esto que incluso se está viendo ahora en las imágenes, igual que el otro módulo que luego vamos a comentar, Megalabs, acá hay áreas de circulación desde donde se puede visualizar todos los procesos sin que los visitantes tengan que cambiarse de ropa, tampoco ponerse ningún equipamiento especial. Es como una galería, ¿no? Con ventanales a un lado y al otro. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tipo de visitantes suelen tener? Y básicamente te diría visitantes profesionales, ¿no? Aunque también han venido, por ejemplo, del liceo aquí jubilar, estuvimos también,
pero básicamente en el mundo médico, ¿no? O sea, autoridades, por ejemplo, sanitarias. La idea un poco es como que canalizar todas esas visitas que de alguna manera podemos tener y que de alguna manera sirven para construir la imagen de marca del laboratorio, pero que de alguna manera también no interfieran con las actividades diarias de la operación. Por último, una de las características del edificio es que aprovecha al máximo la luz natural. Ustedes nos decían que están tramitando la certificación como edificio sustentable. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Y básicamente también contribuye a la imagen de marca, ¿no? Un poco lo que es el medio ambiente es una de las variables hoy que se cuida, ¿no? De hecho, por ejemplo, estamos inmersos en todo el proceso de intentar certificar con la ISO 18000, ¿no? O sea, medio ambiente. Entonces, bueno, básicamente el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, aparte que puede ser un ahorro, digamos, para la empresa, también contribuye a un uso eficiente y no dilapidar recursos, ¿no? Enseguida vamos a volver a esta entrevista, enseguida volvemos al Parque de las Ciencias, pero ya para conocer un poco más a fondo lo nuevo. Mega Labs, concretamente, ese otro módulo que ha instalado Megafarma acá. Hace un mes, el 7 de marzo, se inauguró Mega Labs, una de las plantas farmacéuticas más modernas de América Latina, destinada a la exportación. ¿Dónde está ubicada? En el Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones, a pocos minutos del aeropuerto de Carrasco, donde hoy hemos venido con en perspectiva, después de haber recorrido el sábado todas estas instalaciones. Hoy estamos contándoles de qué se trata. Las crónicas de Rosario incluidas, con las imágenes en nuestra emisión en video, estamos desarrollando esta entrevista a esta hora con Gianclaudio Broggi, que es el gerente general de Megafarma, y Andrés Prada, que es el director de operaciones de la compañía responsable de todos estos desarrollos. Hablábamos recién del Centro de Investigación y Desarrollo. Sigamos, vamos al módulo más nuevo del complejo, el que yo decía recién, se inauguró el mes pasado, Mega Labs, una planta dedicada a la manufactura de sólidos, inyectables y oftálmicos. Podemos explicar esto un poco mejor, porque la jerga capaz que el oyente no la termina de comprender del todo, ¿no? Empiezo yo y después le dejo la palabra a Andrés, que es el técnico, para que explique mejor. Pero el área de sólidos, que es el área más importante de la planta, lo que fabrica son comprimidos y cápsulas, ¿no? Lo que el paciente toma, un comprimido o toma una cápsula, ¿no? Ese es el área de sólidos, nosotros decimos sólidos orales, que es más de la mitad de la planta. La otra parte de la planta, el área estéril, después Andrés explica por qué se llama área estéril, allí vamos a fabricar inyectables, que son ampollas, básicamente para uso hospitalario, y también un área de oftálmicos, que son los frasquitos oftálmicos para todo lo que es el tratamiento en la vista, ¿no? El glaucoma, antibióticos para la vista, gotitas hidratantes, que va a ser la primera. Es bueno destacar que el área de oftálmicos va a ser la primer planta de oftálmicos que va a haber en el país. ¿La capacidad de producción cuál es? Bueno, el área de sólidos orales tiene una capacidad de producción de 500 millones de comprimidos en 2 turnos y de 30 millones de cápsulas, Andrés, ¿no? Lo que haría 130 millones de blisters, que sería la presentación comercial. Y el área estéril tiene una capacidad de 10 millones de frascos oftálmicos y de 35 millones de ampollas. La están poniendo en marcha por etapas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya se está produciendo? Hoy estamos produciendo sólidos orales, que es lo que ya está habilitado por el Ministerio de Salud Pública para poder exportar, producir y exportar. Comenzamos con 12 productos y se está haciendo la transferencia tecnológica para adaptarlo a todo lo que es la maquinaria. Y bueno, y durante el año pensamos llegar a más de 70 productos en el área de sólidos orales. A su vez, en el mes de junio pensamos que tendremos la aprobación del área estéril para fabricar frascos oftálmicos y ampollas, por lo cual en el segundo semestre ya estaremos fabricando
esas presentaciones y ahí incorporaremos entre 12 y 20 productos más. Todo esto depende de las autorizaciones del Ministerio. Depende de las autorizaciones del Ministerio, no es que están atrasadas, sino que estamos dentro de los plazos, corriendo los plazos que son normales. El área estéril tiene algunas exigencias mayores al área de sólidos solarios. Veía recién entre los mensajes de los oyentes preguntas a propósito de cuáles son las metas de producción y de exportación, etcétera, pero de eso vamos a hablar en el final, cuando hagamos una especie de resumen de todo esto. Sigamos. Contémosles justamente a quienes nos están siguiendo cómo luce, qué es este edificio de 21.250 metros cuadrados. Se supone que hasta allí se trasladó Rosario, a ver si la tenemos. Rosario, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando perfectamente. Y bueno, comenzaría diciendo que en cuanto al diseño desde fuera, repite las mismas calidades que señalé en el edificio anterior, aunque es infinitamente más grande. Esto es enorme. Pero una vez más tenemos una gran marquesina señalando el ingreso a un hall totalmente vidriado y luego cuerpos que tienen una planta baja muy vidriada y la parte alta, que aquí es más alta que en el anterior, ciega con un recubrimiento en chapa también gris. En el interior, entonces, lo que tenemos es un proceso que fundamentalmente se desarrolla en 3 niveles y empieza con el ingreso de la mercadería en el punto más alto y a través de procesos de mezcla, fraccionamiento, encapsulado o inyección dentro de las ampollas, termina en el piso más bajo, en lo que tienen que ver con cajas, en las cuales ya aparece el material perfectamente acomodado para la venta, que a su vez conforma varias de estas cajas, un pallet, que es lo que luego se traslada al otro depósito como producto terminado dispuesto a viajar a donde se necesite. Pero fundamentalmente yo quería destacar entonces lo que es ese gigantesco volumen que levanta sobre el conjunto, que está pintado de verde, que se ve desde la ruta, y es el enorme depósito de materia prima. Tiene 24 metros de altura, es el más enorme que hay en el país. Todo dispuesto es una serie de estanterías para pallets, en medio de las cuales en las calles se desplaza un robot que no hay una sola persona allí. Desde el momento que lee la etiqueta establece exactamente el lugar y donde debe ser acomodado ese material. Y bueno, impresiona, ya te digo, por el hecho de la gigantesca altura que desarrolla y que, pintado de verde como está, y aparece el Megalabs inscripto, es lo visible aún desde la 101. ¿Existen en Uruguay otros sistemas como este para el almacenamiento? Hay uno de una escala un poco más pequeña, a unos 500 metros de aquí, fuera de la zona franca, que es de una distribuidora farmacéutica de 4, que tiene, pero básicamente orientado a lo que se llama el picking, o sea, en vez de mover palets, mueve cajas. También tiene varios transelevadores. Sorprende. Esa parte de la planta sorprende, ¿no? Obviamente es algo que no estamos acostumbrados a ver. Pero hay otros detalles que a mí por lo menos me impresionaron. Por un lado, claro, el equipamiento con el que cuenta esta planta, el personal calificado al que da trabajo, el diseño arquitectónico, ese que apunta a la transparencia, a la seguridad. Pero además, el edificio a mí me sorprendió porque la infraestructura va más allá de lo que me imaginaba cuando pensaba en una fábrica de medicamentos. Por ejemplo, yo no tenía idea, no me había puesto a pensar, sobre la importancia que juegan en este proceso el agua y el aire. Y les cuento a los oyentes que a mí me desconcertaron las dimensiones de la maquinaria de procesamiento y circulación de aire en especial, ¿no? Incluyendo el filtrado. ¿Cuántos metros cuadrados se lleva eso? ¿Qué volumen tiene todo ese aparataje? Y básicamente, si uno mira la área técnica, casi como que duplica lo que es la superficie en planta baja, ¿no? O sea, hay zonas que sí son transitables y otras directamente son las conexiones de los ductos de aire a las diferentes salas, ¿no? Pero casi es una réplica, o sea, viene a ser lo mismo. Es muy impactante recorrer todo ese espacio auxiliar de servicio. 7.000, 8.000 metros deben ser, ¿no? Sí, 7.000, 8.000 metros cuadrados. ¿Por qué el aire es tan importante? Y básicamente el aire, evidentemente las personas necesitan respirar aire. No, pero no solo por eso. Pero evidentemente, bueno, entonces todo ese aire necesita un tratamiento, ¿no? O sea, para poder fabricar, aunque digamos uno de los principios de la planta apunta a lo que se llama la contención de producto, quiere decir que evitar que la contaminación cruzada del producto, o sea, que el producto salga hacia afuera y contamine hacia afuera, o que
evidentemente transmitido a través del aire, entre contaminación hacia adentro del producto, eso es lo que obliga de alguna manera a tomar toda una serie de gestión de riesgos y que participa en el diseño de lo que es la ejecución de esas instalaciones de aire y de agua, ¿no? Por eso lo que tú veías el otro día que estaban haciendo, por ejemplo, tareas de mantenimiento de los filtros de las diferentes manejadoras, y bueno, en realidad yo comentaba es decir, normalmente puede uno tener la visión de la industria farmacéutica que contamina y es al revés. Nosotros, por ejemplo, el aire que sale de las manejadoras sale más limpio de lo que lo tomamos de la calle, por ejemplo, porque justamente lo procesamos a través de un montón de filtros. Esa puede ser una pregunta que se hagan los oyentes. ¿Qué ocurre con los efluentes del proceso de fabricación en una planta como esta? Bueno, evidentemente nosotros tenemos canalizado a través de lo que es en la planta, hay 2 redes subterráneas donde se separan de lo que es todo lo que es los efluentes, llamémosle domésticos o sanitarios, que serían de vestuarios y normales así, de lo que es el residuo industrial. Eso tiene la red propia interna en la planta y toda esa parte va canalizada a una primera planta de tratamiento de aguas residuales que está a las afueras ahí de la planta, donde lo que hacemos básicamente es generar un residuo de calidad urbana, llamémosle así. O sea, de una calidad industrial a una calidad urbana. Ese agua con calidad urbana es la que se vierte a la planta de tratamientos de aguas residuales que tiene el Parque de las Ciencias. Entonces, una de las ventajas de un emprendimiento como el Parque de las Ciencias es que dispone de un servicio común, entre ellos, por ejemplo, la planta de aguas residuales. Entonces, de alguna manera, con eso, saliendo del Parque de las Ciencias, el agua es un agua perfectamente vertible y cumple los estándares de Dinama. ¿Con qué energía se maneja una planta como esta? Y básicamente 2. Son la energía eléctrica, que nos suministra UTE. Tenemos una línea de 30 kilovolts, que forma parte de las redes principales del país, que tuvo que hacerse una inversión especialmente solicitada para cubrir el anillo perimetral que querían, y luego fundamentalmente la energía térmica para mover todas las calderas de vapor que, bueno, o bien usamos gas o bien usamos fuel oil. No hice la pregunta que planteaba un oyente y que sí había hecho para el Centro de Investigación y Desarrollo. En la planta, en esto que se acaba de inaugurar ahora, ¿cuántas personas trabajan? ¿Qué tipo de personal es? Y unas 200 personas. Unas 200 personas, 70% altamente calificadas. Sí. También hay muchos químicos farmacéuticos porque ahí en la planta tenemos todo el departamento de aseguramiento de la calidad. Sí, es algo que quedaba dicho al pasar. La planta no incluye solamente los laboratorios, la maquinaria que se pudo ver en las fotos de, ¿cómo llamarla?, fabricación o de testeo. También está la parte de oficinas. Hay oficinas, y en las oficinas, ¿quiénes se desempeñan? Bueno, está toda la parte administrativa, normal, compras, contabilidad, finanzas, tecnología informática, pero la parte más importante de las oficinas son los químicos que están trabajando en el aseguramiento de la calidad. Esta es una industria muy regulada, en el cual nos vienen a visitar autoridades sanitarias de otros países, en el cual tiene que estar todo muy bien documentado. Estamos hablando de la salud de las personas, y bueno, debemos tener unos 30 químicos farmacéuticos trabajando solo en aseguramiento de la calidad, que están allí sentados en su oficina. No es parte de la producción, no los ves manejando el equipamiento de producción. Yo decía más temprano que Megafarma aquí en Parque de las Ciencias está desplegada en 4 lugares por lo menos. Sí. Si ahora abarcamos el conjunto, ¿cuántas personas se desempeñan? Nosotros al día de hoy tenemos 350 personas. 350 personas trabajando al día de hoy. En nómina, 350 personas. Y bueno, se incluyen luego algunos servicios de seguridad y de limpieza que no están incluidos en ese número. Por ejemplo, acá sí estamos contando la gente que trabaja en esta parte, en las oficinas corporativas. Las oficinas corporativas, sí. ¿Cuántas acá exactamente? Acá debemos ser 80. Ajá. 80 personas solo en esta oficina central. Sí, sí. ¿Y cómo siguen los planes? Porque al pasar, ustedes mencionaban 350 por ahora, 350 en este momento. ¿Qué planes para el futuro hay? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos fabricando este año, esperamos fabricar el 40% de las unidades en un turno, ¿no? Esta es una planta que está pensada para trabajar a 2 turnos. No quiere decir que si estamos en el 40%, las 350 hagamos la proporción y lleguemos en un turno a
a una cifra bastante superior. Pero sí, si nos vamos a 2 turnos, perfectamente podemos hablar que se duplica el número de empleos. O sea, y bueno, si estamos a 2 turnos y está a plena capacidad, la inversión son más de 700 personas. ¿Para cuándo? ¿Cuál es el horizonte en ese sentido? Y esta planta está pensada para los próximos 15, 20 años. Con Andrés tiramos números y vemos proyecciones, depende de los mercados, depende de la demanda, es difícil, pero nosotros creemos que ya para el 2023, 2025 esta planta ya debería estar trabajando a 2 turnos completos. En el próximo, digamos, para hablar un poquito más en corto plazo, yo creo que más de 100 personas se podrán integrar en los próximos 2 años. ¿Y las cifras de exportación? ¿Cuál es el cronograma? Comenzamos este año exportando, esperamos terminar, ese es el budget, en 130 millones de dólares, que para que tengan una referencia, el mercado uruguayo privado, incluyendo las mutuales, es de 350 millones de dólares. La exportación de esta planta en el primer año va a ser de 130 millones de dólares, o sea que estamos hablando más de un tercio de lo que es todo el mercado uruguayo. Pero bueno, está destinada a la... ¿Cómo es eso? ¿Es un tercio del mercado uruguayo de medicina? Ajá. De medicina, dejando fuera lo que es el mercado público, ¿no? El mercado privado, incluyendo el sistema mutual. Como para tener una idea de la magnitud. Claro, es una planta que está pensada para llegar a todo el mercado de Latinoamérica, que es un mercado de 40.000 millones de dólares. El mercado uruguayo es un mercado realmente chiquito dentro de Latinoamérica. Esperamos, sí, en los próximos 2 años pasar de esos 130 a cercano a 200 millones de dólares y bueno, depende del plan de negocios, esperemos que se vaya dando. Hablando de números, una anécdota para los oyentes, conversando con nuestros anfitriones el sábado, una vez que terminamos la recorrida, nos pasaban el dato. Habíamos caminado 6 kilómetros en 2 horas, justamente por esto que yo mencionaba recién, cómo está desplegada la empresa en este parque. No todo el mundo, no todos los funcionarios caminan eso, pero creo que unos cuantos, ¿no? ¿Cómo resulta el ambiente en el que está instalada la empresa Megafarma así en este Parque de las Ciencias? No, yo creo que el ambiente, la verdad que es un ambiente muy lindo para trabajar, ¿no? Tú lo puedes ver, verde. En realidad quienes caminan, sí, la gente del centro, nuestros químicos del Centro de Investigación y Desarrollo se trasladan todos los mediodías al comedor que está en la planta, allí caminan unos 70, 80 metros, ahí no es tanto. Los 6 kilómetros, claro, hicimos toda la recorrida. Hicimos toda una prueba súper exigente. Y después el operador logístico que está lejos, incluso no están incluidos dentro de esos 6 kilómetros. Si hubiéramos caminado hasta allí, hubieran sido un poco más. Pero tienen su propio comedor, o sea, ellos trabajan ahí, lo que se mueve es la mercadería con unos pequeños camiones, así que pero en realidad nosotros tenemos nuestra encuesta anual del personal y creo que el ambiente en el que se trabaja es uno de los que mejor rankea. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Gian Claudio Broggi, gerente general, y Andrés Prada, director de operaciones de Megafarma, a propósito de lo que están haciendo aquí, liderando el proyecto Parque de las Ciencias y ahora, hace muy poco, inaugurando la planta Mega Labs. Vamos a continuar acá en perspectiva dentro de un rato y después de las 10 de la mañana, después de la mesa que ya viene, la que va a conducir Nico Batallas desde Estudios, veremos justamente de manera panorámica en qué consiste Parque de las Ciencias, qué tipo de empresas existen aquí, además de esta que hoy nos acoge, cuáles son los propios planes del conjunto, ¿no? Bueno, de eso les daremos detalles un poco más tarde. En perspectiva, da que hablar.